Provecho, nadie. Ok, continuamos entonces. A ver, ¿qué más? Ya hablaron de parte de la preescolar, primaria, ya hablaron acerca de secundaria. ¿Qué más se hizo dentro de este sexenio? Ah, igual ya mencionaron lo de la educación para adultos. La educación igual era gratuita. ¿Qué más? Yo puse, maestro, un A dato, no ver, sé, que dice la educación superior creció 156%, es decir, matriculó a 332.301 estudiantes, más que en el año de 1970. hay un aumento, pero así, cuando se da esto, como que lógicamente pues hay una producción más de niños. Entonces, se da un crecimiento enorme en cuestión de la población. Se matricula muchísimo más gente de lo que se pretendía tener en algún momento, de lo que se tuvo en años anteriores. Entonces, lógicamente, el crecimiento, la demanda, hace que en muchas ocasiones no se dé abasto a las escuelas. También por eso en algún momento nacen las escuelas privadas, porque no se dan abasto y lógicamente tienen que agarrar y echar mano del sector privado, de la iniciativa privada. Bien, Fer, ¿algo más? ¿Alguien más? Igual Igual hablaban puse, sobre la sustitución de libros, creo que de geografía por áreas de ciencias sociales, algo así. ¿Mm? ¿Qué decía? ¿Qué tanto decía de eso? Decía que los nuevos programas y libros de texto de primaria sustituyeron las asignaturas de geografía, civismo e historia por el área de ciencias sociales. Se veía ya como de una manera más general. Ya no era algo así como que tan específico cada uno de esos. Pero luego, al final del día, como todo, y como siempre, y creo que también eso lo platicamos en algún momento cuando vimos práctica docente, que muchas veces los avances o los retrasos que hubiera en el aspecto educativo le echaban la culpa a los libros. Pues esos son los libros, y a veces no es necesariamente los libros, sino que a veces el cambiarlos, el modificarlos, el mejorarlos o no era la solución, sino que la solución era capacitar a las personas que se van a encargar de enseñar y de darle la utilidad a los libros. Pero eso se daba mucho. Empieza a haber muchos cambios con respecto a esa parte. Bien, Angie. Por ejemplo, maestro, A ver, ¿me escucha? sí, te escucho. Eh, en esa parte mencionaba que agregaron los temas de la sexualidad y me imagino, para mi época fue un pleito en la escuela que lo enseñe, yo me imagino para esa época cómo fue que no lo querían enseñar. Es que eso, en algún momento, era algo como prohibido. De hecho, hasta los mismos compañeritos agarraban. Y hay memes hasta de ello que te dicen, cuando la parte donde está lo de la reproducción, los cambios físicos, cambios primarios, secundarios, etcétera, etcétera. O sea, como que todo era un tabú. Lamentablemente en esas épocas todo se manejaba así como que muy discreto, en ocasiones hasta de alguna manera mal visto. Entonces, todo eso representaba un gran problema para las escuelas porque el enseñar el aspecto sexual o la parte de la sexualidad era algo muy cuidado y era algo que prácticamente si se podía, lo ideal era no enseñarlo, no mostrarlo. Hay mucha gente que nunca vio aspectos de sexualidad en la primaria y en algún momento así como que fue muy penado eso, así como que no era correcto. Ahora sí ya ha habido muchísimo más apertura.
Y de hecho de esa muchísima apertura se ha desatado muchísimas cosas. Desde la libertad, o sea, las marchas, los diferentes tipos de perspectivas que se tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, en su momento era así como que muy cuidado. Bien, gracias Elena. A ver, ¿qué más? Maestro, igual mencionaba que en 1961 se tomaron en cuenta las recomendaciones que hacía la ANUIES, algo así, Anuyes, Anuyes. ajá, para implementar los cursos semestrales. Sí. Se empezó a realizar la partición de las asignaturas. En algún momento tú llevabas un año español, un año matemáticas, un año, o sea, todo era así como que anual. Y posteriormente comenzaron a tomarse la parte de los semestres. Igual empiezan a hacer la parte de como que darle determinado tiempo para las unidades. Antes era desde que comienza, desde que termina, se acabó y ya se emite tu calificación. Y con eso se acaba. Pero ya más adelante empezó a dársele otro sentido y también otro formato y otra estructura a las asignaturas, también a la parte de las formas en cuestiones de la calificación. Entonces también eso se toma en cuenta. Todos esos cambios que se fueron dando y a lo largo del tiempo que se siguen modificando. Ha habido determinadas reformas, las cuales han ido cambiando también otros aspectos. Bien, Mari, ¿quién más? Igual, maestro, no sé si ya lo habían mencionado, pero Claro. en el año de 1975 se abrieron los programas de actualización para el mejoramiento para la licenciatura de educación a través de cursos y talleres, y en el siguiente año ya habían sumado como 60,000 maestros inscritos en esos programas. Bien. De hecho, no sé si es por tradición, no sé si es por gusto, no sé exactamente por qué sea, pero se da mucho que en los municipios hay mucha gente que, que estudia para docente. No sé si alguien se ha tomado la molestia de observar esta situación, pero sí se da. O sea, yo conozco gente que es, por ejemplo, de algún municipio y el papá es maestro, la mamá es maestra, el hermano es maestro, el hermanito es maestro, el primo es maestro, el tío es maestro, o sea, todo mundo está enfocado a la parte de la docencia. Entonces, mayormente se daba en los municipios y se abre esa parte, ¿para qué? Para que comiencen a capacitarse, para que comiencen a darle seguimiento. Y sí, hubo mucha gente que se interesa. Recordemos que en algún momento ibas de la secundaria y luego ibas directamente a la normal. Entonces también hay gran demanda, porque de una u otra forma, antes era pues una labor, antes, yo siento que la labor del maestro era más prestigiada. Ahora, en la actualidad, sí hay un poco así como que hay gente que los ve como que "Sí, ellos no hacen nada. Es que ellos, ser maestro, cualquiera lo puede hacer. O sea, es así como que, "Ay, es maestro, sí, cualquiera". Entonces, se da mucho esa manera en la que se minimiza la labor docente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Tenemos algo más de él? ¿Algo que no se haya mencionado? Eso no sé si ya se mencionó esto, A ver, dime, Julie. que dice que lo que fue algo más importante, que fue la UPN. Ujú. Menciona que se creó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que es la CONALEP. Ya lo había mencionado, yo creo que si no me equivoco, Rosario. Pero bueno, ya tenemos esa parte, tenemos ya igual
mencionaron algunos aspectos administrativos que se llevaron a cabo, algunos cambios que se realizaron a lo largo del tiempo, sobre todo en el aumento de la matrícula, la manera en cómo comenzó a difundirse, la parte de la educación para adultos. ¿Qué más? ¿Qué más fueron mencionando? Bueno, ok. Después dejamos de lado entonces a Luis Echeverría y ya ahondamos ahorita rapidísimo con, ¿cómo se llama el siguiente? José López Portillo. Sí, bien. Entonces, ¿qué pueden decirme de lo que él hizo o de lo que él mayormente se encargó? Hay una persona muy importante dentro de todos los aspectos que él realizó. O bueno, mejor dicho, que autorizó. La persona, ¿Quién es? Jesús Reyes Heroles. Afirmativo. Él representa muchos aspectos en cuestiones de los cambios que se realizaron dentro del sexenio de López Portillo. Elaboró el Plan Nacional de Educación, el PNE. Muy bien. ¿Qué más hizo? ¿O qué más se hizo durante este sexenio? En esta reforma se crea el de primaria para todos los niños, debido a que había muchos analfabetas. En este sexenio se da ese crecimiento o se busca el crecimiento de la educación primaria, de la educación básica, porque existía mucha gente que ya estaba relativamente grande o ya estaba adulta o ya eran jóvenes, los cuales ni siquiera habían estudiado la primaria. Y yo recuerdo también al principio de mi época había gente que agarraba que decía que para qué iban a la escuela. Había gente que agarraba y decía que no tenía sentido que las personas fueran a la escuela. O sea, imagínense, que agarraban y así como que, ¿para qué? Y también hay otra vertiente. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela te podía ayudar. Yo estando en la secundaria, yo podía ir y preguntarle. Y te resolvía aquello de la secundaria. Y en la actualidad hay cosas que yo estando o yo ya siendo docente, se puede acercar a alguien y preguntar y a veces como que no te queda claro acerca de lo que te está preguntando y de acuerdo a lo que marcaron. Y hay muchas carencias en nuestro aspecto educativo. Antes siento como que, no sé si por la forma en cómo era o era rústica, por llamarlo de alguna manera. No sé si por eso se daba esa parte en la que tal vez tenían que verlo todo o tenían que alcanzar hasta lo máximo. Porque hay gente que solo estudia la primaria. Por ejemplo, mi mamá, si no me equivoco, ella solo estudió la primaria. Mi papá, él sí estudió, creo que una carrera técnica o algo así, por el estilo. Él estudió en un CECATI. De ustedes están jóvenes, yo supongo que sus papás, la mayoría habrá estudiado. Maestro, Mándame. yo estudié en la escuela que se llama Hispano en UMAM y era pedagogía y allá había muchas personas muy grandes. De hecho, conocí una persona que creo que tenía 56 años y había otra de 60 que estaban estudiando porque les estaban pidiendo una licenciatura porque solo tenían su secundaria y y un diplomado, es todo. Sí, porque en algún momento lo que se buscaba era que se alfabetizara la gente y se brincaban a veces de la secundaria a enseñar. Y también entra en algún momento esa parte, lo que mencionamos en el principio, la parte de CONAFE, que en la actualidad sigue funcionando. CONAFE lo sacaban de la secundaria y tú ya sabes leer, escribir, puedes enseñar a otra persona que lo haga. Y así, y había mucha gente que a veces, por la misma parte de la falta de recursos, etcétera, etcétera, no podía continuar sus estudios. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más se hizo? Rollo. A ver.
nuevos programas y metas con el fin de mejorar la calidad de la educación y se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el programa de educación para todos en 1978. Y Fátima, el preescolar en ese momento ya se comienza a ser obligatorio. Su época, si no me equivoco, ya es obligatoria. Lógicamente no a los 3 años, pero ya era obligatorio. ¿Todas fueron al kinder? Yo no. ¿Debieran los puse? ¿Por qué? Ahorita le cuento. ¿Alguien más no fue al kinder? A mí me hicieron repetir tercero porque no tenía 6 años. Yo solo un año. Solo un año. Pero todos cuando menos fueron un año al kinder, a excepción de Yadira, creo. Ok, bueno, creo que sí, porque creo que unas dos que solo como que se quedan viendo la cámara, otras creo que sí, asienten con la cabeza. Bueno, porque me lo imaginé, Yadira, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes? 27. Pues, relativamente por la edad. ¿A qué voy con esto? Que en esa época no era tan formal la parte del preescolar. En esa época, por ejemplo, yo no fui al kinder. Por eso yo eso, aparte de tijeritas 1 y tijeritas 2, soy nefasto, soy terrible. Yo, eso de que tienes que cortar algo, tienes que pegar algo, o sea, me queda chueco, corto mal, tienes que colorear y que no, a mí no me des nada de eso, o sea, no se me da. Pero porque todo eso también, esa motricidad fina se trabajaba, o se trabaja en la actualidad en el preescolar. Hay uno de los niños que hasta para mejorar la letra hacen el ¿qué? ¿Cómo se llama ese? Ustedes deben conocerlo. Les hacen con plastilina, si no me equivoco. ¿Caligrafía? No. Hacen como unas bolitas. No, a nosotros sí no nos marcaban. Hacen como unas bolitas. El... ¿De crepé? Mándeme. ¿De crepé? No sé. Sé que hacen el embolado. Creo que es embolado, algo así. O tal vez se llama de otra forma. O el boleado. Yo técnica de boleo lo conozco, pero no sé si está bien. Creo que es eso. Boleado. Tengo mi sistema. No es cierto. Pero ya me sacaba del hoyo. Sí, el boleado. Es una técnica, exactamente. Por ejemplo, eso es para que los niños ya adiestren sus manitas, sus deditos para poder escribir de la manera adecuada. Entonces, todo eso se empieza a dar la formalidad, pero más adelante. De hecho, por eso muchas de ustedes, cuando menos tuvieron que ir un año al preescolar. Comparación de mí, tal vez igual de Yadira, de que, por ejemplo, yo no tuve que ir al preescolar. Yo Es directamente. que yo sí fui, pero Pero como te mi mamá era sacaron. maestra, no me dio bueno. mi papel. Pero sí no era obligatorio. No era tan formal, no era obligatorio. Yo pensé que te sacaron, yo dije, Sí, porque hacía maldad, les pegaba a las niñas. sí lo creo. Bueno, ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se hizo en el de él? En el de él, alguien hace ratito me estaba mencionando que nació la Universidad Pedagógica Nacional, pero lo estaba mencionando como si fuera de Luis Echeverría. No, es en la época de López Portillo. ¿Qué más? Igual se creó el CONALEP. Sí, ya lo habían mencionado, se lo estaban atribuyendo a otros sexenios. Querían acaparar todo, ya lo vi, pero bueno, no importa. Ok, a ver. Maestra, yo puse Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, COMPES. El COMPES. Hay muchos organismos, como que no lo crean. Nacieron dentro de varios sexenios
Y en la actualidad hay algunos que les dieron seguimiento o han ido cambiando sus nombres, pero vienen realizando las mismas actividades. Por ejemplo, hay escuelas que nacen, como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que todos así como, ¿qué es eso? Nadie lo conoce como con ese nombre, todos lo conocen como, CONALEP, sí, sí. Entonces, él, al igual que muchos otros, se da la tarea de dar herramientas a las personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan, pues, sobrellevar. Oigan, tengo un detalle, no había visto eso. Son 5-2. Creo que nos Sí, emocionamos maestro, son y 5-2. y se me fue la hora. Ok, lo siento. Todo el mundo creo que entró. Ya sabe, yo iba a continuar, se los prometo. A ver, rápidamente. Muy más que rápido. Pues, uy, ¿en qué momento se me fue la hora? Apolinar si la vi, Aguayo si la vi, Yaneli si la vi. Amira, ¿estás por acá? Yadira si la vi, Nayeli si la vi, Heidi si la vi, Adiari si la vi, Laura si la vi, Laisha si la vi, Aremi si la vi, Kaylee, Julissa, Julin si la vi, Cintia si la vi, América si la vi, Vanessa, Angie, Joca, Mari Carmen, Rolvet, Fátima, Abril, está por allá, Kelly si la vi, Aurora, Maffer, ya se llama igual, Lady, Tenorio, Suemi, Yereni, Abigail y Shekep. Ok, perfecto. Ya está. Nos vemos entonces en la siguiente clase y terminamos esta parte y lo enlazamos con los siguientes. Nos quedan todavía varios sexenios por hablar. Y sigo robando tiempo, no importa. Rapidísimo. Ya subí el material de lo que se va a presentar esta vez. Y comiencen a leer mucho. ¿Por qué? Porque el examen son 15 preguntas y les puede tocar de algo de todo ese material. Va a ser así como que volado. Pero yo como sé que ustedes son muy, muy estudiosas, no creo que tengan mayor problema. Entonces, estudian mucho. Nos vemos entonces. Que tengan excelente tarde. Que estén bien.